el más jovencito de la familia Sin Censura, y pedirle a Toño que se quede también, a mi querido amigo Toño Ruiz, porque esto es muy cabrón. Antes de hablar de Sandra Cuevas contigo, querido Manuel, pues te quiero preguntar tu opinión. Tú eres el más joven, pero creo que el presidente dice, es un debate de fondo que se tiene que tener, se tiene que dar. Y yo digo, es una decisión que también tenemos que hacer los mexicanos y mexicanas. Seguimos, entiendo que es mucho dolor, entiendo que hay mucha desesperación, mucha preocupación, mucho miedo. Uno que está amenazado de muerte, claro que tiene miedo. Claro que tiene miedo por los caminos en los que anda en nuestro México lindo y querido, que quiere verlo en paz, sereno. Pero es una decisión importante. Le damos con mucha paciencia, y aunque nos duela, con mucha paciencia, más tiempo a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de ir a las raíces de estos problemas que nos aquejan y que generan los asesinatos, el narcotráfico, el crimen organizado, o le apostamos a lo de Calderón de mejor asesinarlos, como lo destapaba Moreira en su momento y que hoy lo retomó el presidente en la mañanera, cuando ya vimos que no funcionó y que al contrario disparó la situación en nuestro país para que tengamos los niveles que tenemos. Te saludo, Manuel, te saludo nuevamente, Toño, y esta, pues no quisiera llamar la mesa de diálogo per se, pero sí un diálogo importante que creo que deja sobre la mesa el presidente. Manuel, te saludo con mucho gusto hasta donde estés, me imagino que ya estás de regreso en Tabasco. Desde Tabasco, Vicente, desde Tabasco nos encontramos y te saludamos con mucho gusto, al igual que a Toño, a la producción, a Ceci y a toda la audiencia de Sin Censura. Tenemos en la presidencia de la República a un fiel seguidor de la filosofía de Jean-Jacques Rousseau, gran escritor, politólogo francés, oriundo de Francia, quien una de sus principales ideas y preceptos era el contrato social, que era antagónico a la idea de Thomas Hobbes. Yo creo que esto que dice hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera revela justamente cuál es su posición ideológica ante la humanidad y la posición ideológica ante la humanidad de un personaje como Felipe Calderón. Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau pensaban abismalmente diferente. Hobbes en el Leviatán explica que el hombre es malo por naturaleza, que en su nacimiento es malo, y como es malo de nacimiento y de origen, su comportamiento se tiene que regular a través de un orden jurídico, tiene que regularse el comportamiento del ser humano para contener la maldad que impera dentro de sí. Es exactamente lo que piensa Felipe Calderón y emana este tipo de declaraciones del estilo, pues hay que asesinarlos, hay que matarlos en caliente, al fiel estilo de principios del siglo XX con Porfirio Díaz Mori, presidente de México, dictador por más de 3 décadas. Ese es el pensamiento conservador, no viene desde ahorita, no se nos ocurrió desde ayer, esto lo viene diciendo Hobbes desde hace decenas de años, Vicente, y es el pensamiento que encarna Felipe Calderón. Hay que matar, hay que asesinar, el hombre es malo por naturaleza, así que si acabamos con los malos, se acabará la maldad en el mundo, lo cual yo en lo personal considero que es un error. Si tú matas a un asesino, y esto va también para todos los que quieren la pena de muerte, para los que quieren que acabemos con lo más valioso que podemos tener en esta vida, como lo es el tiempo en sí, acabando con la vida humana. Si tú matas a un asesino, el número de asesinos en el mundo seguirá siendo el mismo. ¿Qué pasa si tú matas a varios asesinos? Entonces ya no eres un asesino, eres peor que un asesino, eres un genocida. Y hoy el presidente López Obrador, ante ese antagonismo de la versión ideológica de Felipe Calderón, saca un pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, escritor francés, en el que dice, el hombre no es malo por naturaleza, el hombre es bueno de nacimiento, el hombre es bueno de origen, porque si ve el ser humano que está en peligro, entonces otro va a auxiliarlo si se encuentra en peligro, si está a punto de ser consumido por el fuego. La naturaleza del ser humano es ayudar a su propia especie. El ser humano no es malo por naturaleza, es la sociedad y las circunstancias del entorno que lo corrompen. Esto implica que los estratos sociales en los que crezca, se desarrolla
y viva el ser humano dependerá e influenciará directamente su comportamiento ante las sociedades. En el caso de México, si nuestra sociedad impera la violencia, crecerán niños violentos. Si vemos violencia en casa, creceremos con la normalización de la violencia. Si vemos que se tira basura en las calles, entonces normalizaremos las inundaciones. Si vemos que se talan los árboles, entonces vamos a normalizar las olas de calores. Digo, esto en un enfoque local, debo decirlo, al ser de Tabasco. Y así es como se van desarrollando los niños, las niñas de nuestro país. Los estratos de la sociedad son los que van a influenciar en el crecimiento del país. A lo que nos lleva a la pregunta que tú ya planteaste. ¿Debemos de aguantar, de respaldar, de tolerar la política de abrazos no balazos, que en realidad no es una política, es un eslogan que representa de fondo la política de nueva estrategia de seguridad y es en la que se basa principalmente resolver las causas? Como ya lo dije, tú puedes, si quieres, acabar con todos los narcotraficantes del país, pero al igual que la Hidra, otros los van a reemplazar. Eliminas un cártel, se crean otros tres. Así funciona en este país. ¿Por qué? Porque si no se eliminan las causas, si no se extirpa el cancerígeno mal que reproduce este tipo de comportamientos en los estratos de la sociedad, tendremos una batalla sin fin. Y el presidente López Obrador ha entendido esto no desde hoy, Vicente, desde hace por lo menos 20 años, hace 2 décadas, que las causas se deben de entender. ¿Cuáles son las causas? Radica puramente en la juventud. Los narcotraficantes, al igual que los políticos, no buscan a gentes de la tercera edad o a hombres adultos para hacer el trabajo, no, buscan a jóvenes, debido a que como son carne fresca, sin experiencia y con un montón de sueños, venden imaginarios, venden utopías para lavarles el cerebro y decirles que pueden tener todo cuando en realidad nunca van a tener nada. El discurso, la narrativa de las mujeres, de los autos, de las propiedades, de las casas, de las mansiones de lujo, de las comidas exóticas, desayunar caviar y dormir Claro, con una claro. supermodelo, esa idea es la narrativa que imperan tanto políticos como cárteles para atraer a los jóvenes que al final de cuentas son usados como carne de cañón. ¿Qué es lo que hace el presidente López Obrador? A través de los programas sociales, trata de neutralizar esa narrativa para enseñarle a los jóvenes que hay otra vía, que hay otro camino. Y es el más de los ineptos el que piense que esto se va a resolver en 6 años, porque esto lleva Claro. por lo menos 3 generaciones. Hablo de que esta estrategia, para que tenga funcionamiento y para que la paz, la pacificación de México no sea una utopía, debe de permanecer por lo menos los siguientes 30 años. Lleva un proceso, es un proceso generacional. Y el hecho de que se den becas a jóvenes que no sabían que tengan una oportunidad para que puedan estudiar y vean que sí se puede hacer de la forma legal, de la forma libre, de que sí hay una oportunidad real, porque desgraciadamente, Vicente, muchos ni siquiera saben de que tienen una oportunidad, con que sea uno el que comience ese camino, entonces se habrá ganado la guerra contra el narcotráfico. Lleva un proceso, pero desde mi punto de vista ya se dio el primer paso en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo deseamos.